Buenas tardes, tenemos el gusto de darles la bienvenida realmente para una ocasión muy pero muy especial, la bienvenida a nuestra honorable Cámara de Diputados de la Nación, realmente para nosotros desde el punto de vista institucional, sobre todo recibir a la doctora Marta Cohen en nuestra casa, en la Casa del Pueblo y de las Leyes, es un motivo de enorme orgullo. La convocatoria la hemos formalizado a través de la diputada Mónica Fein, la diputada Natalia Sarapura, que por un problema realmente complejo de la enfermedad de su mamá no ha podido estar, pero ella ha hecho junto con nosotros la convocatoria. Y nos pareció que la presencia de la doctora Cohen, una compatriota que vive en el exterior, pero que ha venido a pasar unos días con su familia a Buenos Aires, bien valía la pena para quitárselas un ratito a la familia y aprovechar para conversar con ella, porque es una persona que reúne no solamente una cantidad de cualidades y de trayectoria extraordinaria en el ámbito de su competencia, sino de manera particular porque es un ser humano muy pero muy especial, y esto es lo que hace que valga mucho más la pena encontrarnos con ella por su calidad de persona. Su trayectoria es enorme, es larguísima, el gran orgullo que nosotros tenemos es que es argentina. Marta Cohen nació en Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires, y es egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Dato que no es menor en estos tiempos donde tanto se habla de las universidades. Realmente, si algo tiene valor en nuestro país son justamente las trayectorias cimentadas a partir de la educación pública y de todo lo que ofrecen nuestras universidades. Marta trabajó inicialmente en La Plata, también en el Hospital Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo trabajando en el exterior, en Sudáfrica inicialmente, después volvió y siguió trabajando aquí como médica pediatra. Se ha ido especializando en pediatría y patología pediátrica sobre todo, pero en el año 2003 fue tentada por una invitación del primer ministro del Reino Unido y allá partió. Y bueno, y no ha dejado de triunfar y de ser reconocida en ese país y en otros también, y por esa razón es que ha merecido muchas distinciones. De entre esas yo destaco, por supuesto, haber sido mencionada por la Orden de Mérito otorgada por la reina Isabel II en el Reino Unido. Pero no es la única distinción, las tiene a lo largo de su carrera. Como dije, su currículum es muy pero muy amplio. Ha sido hasta hace muy poquito directora clínica del Hospital de Niños de Sheffield y profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad de Sheffield. Es expresidenta de la Asociación Internacional de Patología Pediátrica, directora de un curso de posgrado. Bueno, es autora de más de 160 publicaciones de su especialidad. Ha sido reconocida también en Europa. Bueno, la verdad es que tendría muchas cosas para contar. Es vicepresidenta del Royal College de Patología, responsable en el área de educación. Y sobre todo el gran trabajo que ella ha hecho, que ha sido su tesis doctoral por la cual fue distinguida, es la investigación sobre la muerte súbita de los lactantes. Y a partir de esto es que ella tiene una especialización muy grande en los temas de la infancia, de las infancias, y relacionado con esto nosotros vamos a hablar hoy de los riesgos que tiene cualquier país y cualquier sociedad después de haber conocido la pandemia. Quiero decir también que Marta era la voz más autorizada durante la pandemia, porque fue un momento en el que en nuestro país se cruzaban demasiadas voces, ¿no? Prendíamos la televisión y había cantidades de médicos opinando, pero muchos de nosotros, muchas de nosotras esperábamos la voz
voz de Marta. Era la voz de la seriedad, digamos, de la razonabilidad en momentos de mucho caos y de mucho temor. Y eso la ha hecho también muy conocida en nuestro país. Marta nos va a hablar de cuál es la situación hoy, las consecuencias emocionales, el impacto emocional. Yo la escuché a ella en alguna conferencia hablar específicamente del impacto que había tenido en la infancia y me parece que es muy importante conversar con ella de eso. También nos va a hablar sobre el cambio climático que a veces parece como un tema demasiado alejado de nosotros y también creo que es muy importante analizar esto. Y para terminar en esta presentación, ella viene insistiendo mucho con algo que nosotros creemos que es central pensar dentro de las políticas públicas en distintas áreas, que es la prevención. ¿Cómo hacer para que el Estado no vaya siempre por detrás de los acontecimientos y el Estado pueda desarrollar esa capacidad anticipatoria de los conflictos para evitarlos? Se puede y se debe hacer. Y entonces ella dice, entre otras cosas, es mucho menos costoso, es mucho menos dañino si realmente los estados se dedican a la prevención y no solamente a la curación o a ir por detrás del daño. Bueno, de todas estas cosas nos va a hablar ella hoy, así que les agradezco mucho por concurrir a esta reunión y bueno, te escuchamos, Marta. Bueno, muchas gracias, Margarita, a quien tuve el honor de conocer el año pasado en Cambridge. Muchas gracias por haberme invitado y saludos a Natalia, espero que su mamá se recupere. Yo pedí esta parada, pero claro, creo que me voy a poner acá, ¿sí? Bueno. Bueno, no les quiero dar la espalda. La idea es esto, es una mirada al futuro, las consecuencias médicas, sociales, emocionales de la pandemia, la infancia, la prevención, el cambio climático. Si me bajo para aquí, me ven, ¿no es cierto? Creo que acá estoy mejor. Bueno, porque además lo tengo que mover desde allá. Este es el Hospital de Niños. Este Hospital de Niños que tiene 148 años de historia. Yo soy de Trenkelauken. En el año en que nació Trenkelauken, nació el Hospital de Niños de Sheffield, que comenzó con 8 camas como consultorios externos. Esta no comenzó en este edificio, pero esta es la torre, que es la parte más antigua, que acá se mudaron en el año 1900 y tantos. Cuando empezaron las cirugías fue en el año 1980 y largos. Hicieron la primera cirugía y no había agua potable. Esta es la Universidad de Sheffield, de la que, bueno, tengo el orgullo de ser profesora honoraria. Fue la primera vez que una mujer fue profesora en patología pediátrica, que es mi especialidad. Cosa que es importante, ¿no? Porque eso de que las mujeres somos similares a los varones todavía no se nota tanto. Bueno, y en el año 2005 cumplió 100 años. Y el vino fue argentino, el vino de la cena. Bueno, sí, este es mi Instagram, si alguien quiere, ahí donde subo todo, solamente información en castellano. Tengo muchos seguidores del Reino Unido y de Rumania también, porque el año pasado fui a Rumania y ahora muchos me siguen, pero no sé qué entienden. Bueno, esta es la parte de consultorios externos, es la parte nueva del hospital, y acá vamos a los niños y las emociones en la pospandemia, las infecciones emergentes. Nos afecta el COVID prolongado. Puse también un poquito de COVID prolongado porque esto es algo que, no se habla tanto, ¿no? Pero existen los adultos, existen los niños. Y el cambio climático, el riesgo de otras pandemias y, como dijo Margarita, ¿qué podemos hacer para su prevención? Comenzando con la parte de las emociones. El coronavirus, sin duda, tuvo la capacidad de afectar el sistema nervioso central, ya sea por infección primaria o por un efecto secundario, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, desmielinización, etcétera. Pero, efecto neuroinflamatorio. Pero lo que es importante, porque ya la pandemia terminó, pero esto aún continúa, que es el neurodesarrollo de los niños que nacieron en la pandemia. La recuperación de las secuelas físicas
puede enmascarar secuelas del neurodesarrollo de aparición más tardía, por ejemplo, déficit de la memoria. Hay adultos que han desarrollado síndromes de demencia y afectación cognitiva, no se pueden concentrar. Ha habido que hacerles readaptación laboral en los lugares de trabajo precisamente por ese cambio de la capacidad laboral de las personas. Resultados psicosociales, niños que tuvieron encefalomielitis viral o encefalomielitis diseminada aguda, o este síndrome multisistémico inflamatorio, que eran esos niños que estaban sanos y que podían tener un síndrome multisistémico, un shock. Y cómo quedaron ellos. Algunos pueden presentar ansiedad o depresión, aun cuando el desarrollo neurocognitivo no esté afectado. Es decir, que es algo que comenzamos a conocer después de la pandemia y que es importantísimo que en los hospitales públicos, porque esto es algo de la salud pública, se armen equipos de trabajo para el COVID prolongado. Solamente la internación en terapia intensiva generó estrés postraumático y ansiedad en los niños. En los grupos etarios, durante el COVID-19 y el neurodesarrollo, creo que no funciona, ¿no es cierto? Me da la impresión que no. ¿Funciona? Ahí te sumo No, el puntito rojo no funciona. No importa. Exacto, si te conseguís mejor. En los niños entre 6 y 12 meses. Este estudio investigaron la asociación de COVID y el neurodesarrollo en 546 niños de 6 meses y 285 niños de 1 año y exploraron las diferencias de la asociación por orden de nacimiento, y esto lo hicieron en China. Y entonces, como hay una política de 2 niños ahora, les resultó bien porque compararon el primero con el segundo niño. Este es un estudio que me impactó mucho cuando lo leí, porque hicieron la experiencia de la pandemia en el 2020, se asoció con mayor riesgo de retraso en la motricidad fina y en la comunicación a la edad de 1 año. Y la asociación entre la experiencia de la pandemia y el retraso de comunicación al año de edad solo existió en los primogénitos. Es decir, el primer bebé tenía síntomas de neurodesarrollo, que estaba afectado. El segundo bebé no. ¿Por qué sería eso? Es porque el primero estimulaba al segundo, pero el primero no tenía esa interacción. Las interacciones extensas con los hermanos mayores podría haber aliviado el riesgo negativo del distanciamiento social y las medidas de confinamiento en el hogar. Y esto de distanciamiento social no ocurre solamente en la pandemia. Piensen todos los niños de 1 año, de 2 años que están con el celular de los papás, o que los papás ya les compran la tableta, y ahora los carritos, los cochecitos bebés ya tienen para poner la tableta. Es increíble y es terrible. Bueno, ya voy a hablar de eso también. No se observaron asociaciones en ningún dominio en los niños menores de 6 meses. Es decir, que el periodo de 6 a 12 meses fue el más importante para estar afectado, que en realidad menos de 6 meses no eran tan afectados. Y esto tiene que ver con la etapa de neurodesarrollo de los niños, ¿no es cierto? Y se llama la generación de la pandemia, ¿no es cierto? Disminuyeron las horas de juego y sabemos que el cerebro de estos niños está demostrado que pudo haberse afectado en un porcentaje, no en el 100%. Pero lo que no sabemos es qué pasa con estos niños cuando tengan 4 años, 5 años, 6 años, etcétera, etcétera. El distanciamiento social, el cierre de los negocios, las guarderías, las escuelas, los parques infantiles, la limitación del aprendizaje, obviamente, el miedo a la infección, la posibilidad de pérdida del empleo de los papás. Hubo muchos papás que perdieron el empleo, ¿no es cierto? Y obviamente todo eso afectó a la familia y a los niños. La pérdida de oportunidades educativas, la reducción de la interacción, la reducción de la estimulación, el juego creativo con otros niños que podrían haber afectado el desarrollo neurológico. Pero además de eso, yo lo que veo mucho, y lo sigo viendo, yo hago mucho patología gastrointestinal. Es impresionante las alergias
que han incrementado increíblemente en los niños. Yo no hago adultos, yo hago solamente niños. Y esto tiene que ver con el distanciamiento de la pandemia. Esto tiene que ver con que los niños no estaban afuera jugando, no estaban en contacto con otras bacterias, no estaban en contacto con la microbiota de otros niños, con el pasto. Y ahora, entonces, ¿qué pasa? Entran en contacto con eso y desarrollan trastornos alérgicos muy importantes. El estrés en los niños es impresionante la cantidad de enfermedad inflamatoria del colon. En niños menores de 10 años. Y tiene que ver también con el estrés, ¿no es cierto? Y la microbiota. Bueno, un grupo aprovechó un estudio longitudinal en curso sobre el desarrollo infantil en el Reino Unido, que ya lo venían desarrollando desde el 2011, y vio el aspecto cognitivo lo compararon en el primer año de la pandemia, 2021, comparándolo con una década antes, del 2012 al 2019. Y vieron que los niños nacieron durante la pandemia tuvieron un rendimiento verbal, motor y cognitivo general significativamente reducido en comparación con los niños que nacieron antes de la pandemia. Y obviamente las familias más pobres, de menor recursos socioeconómicos, fueron las más afectadas. Entonces, durante el embarazo se afectó las mamás que estaban con COVID, se afectó el desarrollo neuroconductual infantil a los 6 meses de edad. Hicieron un estudio de 255 bebés que habían nacido también entre marzo y diciembre del primer año en Nueva York. Y vieron que los bebés expuestos como los no expuestos durante ese periodo tuvieron también puntajes más bajos en motricidad gruesa, motricidad fina y personal. Pero obviamente haber nacido en pandemia, pero no que la mamá haya tenido COVID, fue lo que afectó al bebé en los scores del neurodesarrollo. Es decir, de China y de Estados Unidos, del Reino Unido, de todos lados, todos los estudios llegaron a la misma conclusión. El tema es que esto pasó, pero esos bebés que nacieron en pandemia, que ahora tienen a lo mejor 4 años, bueno, ¿qué pasa con esos bebés? Estamos explorándolos, estamos siguiéndolos. Y esto es, bueno, ¿qué se vio en el desarrollo? En esta tablita roja se ve cómo estaba el desarrollo, para abajo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con el mundo digital y los niños? ¿Qué es la otra cosa que preocupa? Porque los niños que nacieron y crecieron en esta era del smartphone son la generación que tiene más problemas de salud mental. La generación ansiosa, como es el libro de Jonathan Haidt, analizó los cambios en el estilo de vida infantil y el auge de las tecnologías digitales y las redes sociales y el deterioro de salud mental. Y esto, como yo les digo, en el Reino Unido yo entro a esa sala, es la entrada del hospital, y veo el café, donde está el café, Costa Coffee se llama, están los papás tomando un café mientras esperan el turno para consultorios externos, y los bebés o los nenes de 2 años con el cochecito y mirando los dibujitos animados. Y los papás, cada uno, tampoco hablan entre ellos, uno con un teléfono, el otro con el otro teléfono. Y realmente es gravísimo. Yo conocí en la pandemia a una mamá argentina, una chica de la calle, que había sido, creció en un orfanato acá. Esta chica se va ya ahora un adulto, se fue a Francia y ahora hizo una especialización en historia y ahora es guía de turismo en Londres, amiga de mi hermana Cali. Entonces, Andrea me consultaba mucho por lo de la pandemia. Porque ella estaba embarazada de su segundo hijo. Yo le daba consejos de esto, de aquello, de la vacuna, de cuidarse. Bueno, cuestiones que hace un par de años después de que terminó la pandemia fue a conocer en persona a Sheffield. Y yo me quedé asombrada del nene mayor de 7 años, que habla perfecto castellano y obviamente inglés. Yo la llevé a un lugar histórico cerca de Sheffield y estábamos frente a unas ruinas de un castillo de Enrique VIII. Y el nene de 7 años leía perfectamente como si fuera un chico de 12 años. Y yo me quedé asombradísima. Y sabía de historia y todo, porque obviamente la mamá es profesora de historia, es guía turística, pero estudió historia.
Entonces yo le dije, lo vi que el nene no estaba con el celular nunca, no estaba con ninguna tableta. Ella me dijo, le doy, no sé si 15 minutos por día si se porta bien. Y después no hay más. Y eso está bien, porque por eso el nene ese, obviamente muy inteligente, pero además tiene un mundo interior que yo creo que las tablets en los niños le quitan. Es la generación de los millennials, ¿no? La generación de los centennials son los que eran después del 1995. Obviamente disminuye el juego no supervisado, que es esa espontaneidad, ¿no es cierto? Las relaciones interpersonales. Y la postergación es importante, que ahora en el Reino Unido se está prohibiendo la entrega, que los chicos puedan usar celulares en la escuela. Y está perfecto. Yo el año pasado di una charla en la universidad, un curso estaban todos los alumnos, más de 100, y todos así, yo desde abajo en el anfiteatro que estaba todo para arriba, veía que estaban en sus celulares. Paré la clase y les dije, por favor, no escuchen, no miren el teléfono. Y se pusieron todos así, yo dije, ahora se levantan y se van. No, siguieron. Este año di la misma clase y directamente puse una caricatura de una persona que está frente al teléfono celular y los ojos se le están pegados al celular. Entonces, y después la segunda era un celular que tenía unos brazos y de ahí colgaban como si fueran títeres las personas. Entonces le dije, prohibido el uso del celular, no, e incluso porque es adictivo, y sáquenlo de su vista. Y bueno, eso es mi regla ahora, y creo que es lo que tenemos que hacer, tenemos que ponernos un poquito más duros, ¿no es cierto?, para la edad mínima, para el uso de las redes sociales. En el Reino Unido se dio el caso de una niña, porque todas las redes sociales, TikTok, etcétera, traen algoritmos. Y lo que buscan es, uno mira algo y después vuelve lo mismo, y con estás en tu casa, estás en el computador, estás en el trabajo, pero cuando pones tu nombre, ya después saben qué es lo que buscas y te traen lo mismo. Una nena se suicida. Es lamentablemente muy común los suicidios. En pandemia vimos muchos, sobre todo en niñas, adolescentes. Bueno, esta es una niña que se suicida. Preciosa la chiquita, bueno, no tenía nada que ver con que fuera o no, pero vos decís una nena que ¿por qué se suicida? Los padres no sabían, cuando le abren el celular, una niña con trastornos depresivos, todo lo que ella miraba, lo que lo traían los algoritmos, era sobre cuestiones negras, tristes, suicidios. Entonces el coroner, que es como si es un funcionario judicial independiente, que investiga todas las muertes que son súbitas, que no son planeadas, que no son esperadas, incluyendo los suicidios, ordena, no sé si esto va a tener efecto o no, porque no sé si tienen el poder de llegar a Estados Unidos, ordena a Facebook y ordena a TikTok y a todas las redes sociales que tienen que controlar el uso de los niños y los algoritmos para que no se produzcan estas situaciones. Por ahí no va a ser exitoso, pero lo importante es que ya el mundo se está dando cuenta de esto, del efecto positivo y negativo, ¿no es cierto? Pero también es importante que haya leyes que protejan y que haya políticas de gobierno que permitan, mejorar esta situación por la que estamos hablando ahora. El bullying por redes sociales es impresionante. Yo durante la pandemia, que como saben hablaba mucho y demás, muchísimos haters, como se les dice, que son los criminal, vas a ir al infierno, te van a matar. Y bueno, pero uno es adulto, pero imagínate los niños. Bueno, este es el libro de la generación ansiosa. El cambio climático y la salud, relacionado con la salud, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que actuar. Los océanos se llenan de plástico, se vuelven más ácidos, el calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones, hay millones de personas que están afectadas. Y de la salud de nuestros ecosistemas depende de la salud de nuestro planeta y de sus habitantes. Debemos restaurar lo que está dañado, ayudar a acabar con la pobreza, combatir el cambio climático y evitar la extinción masiva. Una de las cuestiones que a mí me preocupa con la salud es que cuando se están derritiendo los polos,
están quedando a la superficie animales, seres humanos que murieron cientos de años atrás y que tenían enfermedades hoy erradicadas. ¿Qué va a pasar con eso? Fíjense que la gripe española no se supo cuál era el virus hasta que en el año 1995 se desenterró el cuerpo de un esquimal que en Alaska precisamente había muerto de gripe española y le pudieron recuperar el virus. Ese virus se pudo hacer el secuenciamiento en el año 2005. Ahora, ¿saben cuánto tarda en hacerse el secuenciamiento? Una semana. Fíjense lo que hemos aprendido, ¿no? Es fantástico. Pero a su vez, enfermedades del pasado pueden volver a resurgir. Todos tenemos que trabajar juntos, ¿no es cierto, en esto? Esto no es tarea de un gobierno, de un país, es una tarea individual y obviamente de los gobiernos, pero de todo el mundo. Cada año el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques, que es una extensión similar a Islandia. Y los ecosistemas sanos obviamente nos van a ayudar a protegernos de enfermedades porque la diversidad de especies hace más difícil la propagación de patógenos. Y alrededor de 1 millón de especies animales y plantas se encuentran en peligro de extinción. Realmente no sé a dónde vamos, porque todas las pautas que se han hecho en el Plan de París, en el convenio, en el Acuerdo Verde de París, no se están cumpliendo. El cambio climático afecta al aire limpio, al agua potable segura, alimentos suficientes, vivienda segura. Y entre el 2030 y el 2050 se espera que va a haber 250.000 de personas más por año que van a morir a consecuencia de desnutrición, de malaria, de diarrea y de estrés por calor. En España, en el sur de España, ya hay días en el verano que hace 47 grados. Y eso viene subiendo desde hace un par de años. O sea que no va a parar seguramente. Las áreas con infraestructura de salud débil van a ser las menos capaces de hacer frente sin asistencia para prepararse y responder. Por eso tenemos que tener un servicio de salud fuerte, un servicio de salud que pueda responder, un servicio de salud donde haya inversión. Tiene que haber inversión en salud, inversión en tecnologías. Yo no estoy de acuerdo con que tiene que ser la potestad de cada uno. Esto tiene que ser una iniciativa pública, ¿no es cierto? La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de mejores opciones de transporte, alimentos y usos de energía pueden resultar en una mejor salud. El cambio climático es la consecuencia de la polución ambiental y es responsable de inundaciones, vientos, sequías que el planeta experimenta. Y obviamente las olas de calor, como yo les decía, en el sur de España, pero obviamente pasan en Argentina también, produce efectos nocivos en la población, sobre todo en los dos extremos, los más pequeños y los más grandes, por deshidratación, por estrés de los órganos, por falla renal, por enfermedad cardiovascular o respiratoria. Y obviamente el calor excesivo se vincula al aumento de enfermedades como paludismo, como dengue, como Zika, como enfermedad de Lyme. Esto es un artículo que a mí me impactó muchísimo. A lo mejor ya me lo escucharon porque lo he oído decir. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el libro Un mundo en pandemia, pero ahí yo ya hago referencia a este artículo que sale en abril del 2022. Donde habla es un estudio hecho por matemáticos de la Universidad de Seattle. La deforestación y el cambio climático, la invasión de los seres humanos al territorio de vida silvestre, la contaminación ambiental, ha traído como consecuencia que los animales silvestres deban reacomodar su hábitat. Y esto es solo el comienzo. En la próxima centuria, muchas especies van a tener que cambiar el hábitat. Y esto va a suceder sobre todo en África. Por el calor van a mudarse aproximadamente 100 kilómetros, es lo que se estima. Y esos 100 kilómetros van a trasladar consigo los patógenos, los virus, los parásitos que viven en ese animal. Hay 10.000 especies de mamíferos y van a entrar en contacto los virus de un organismo con los de otro organismo, no necesariamente humano, pero nosotros los humanos somos un tipo de mamífero.
Y esto entonces 10.000 especies de virus van a infectar otra especie. Fíjense que se ha dado la situación en Estados Unidos que gripe aviaria pasó al ser humano a través de vacunos. Los 2 primeros casos reportados, uno hace un par de semanas y el otro a principio de año, gripe aviaria en Estados Unidos a través de vacunos. Eso nos está indicando precisamente lo que estos matemáticos demostraron en su modelo. Entonces va a haber un sinfín de oportunidades de interacción del humano con los mamíferos salvajes y de mamíferos entre sí. Y este salto interespecie de enfermedades zoonóticas va a traer consigo la emergencia potencial de nuevas pandemias. ¿Qué fue lo que pasó con el COVID? Fue de un murciélago a un intermediario y de ahí a un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que estar un paso adelante. Tenemos que África, Latinoamérica, el sur de Asia, los lugares con más calor, con más cambio climático y con menor desarrollo tecnológico, los que tienen más tienen que ayudarnos a invertir y tenemos que hacer la inversión, no guardarlas en los bolsillos, ¿no? Que ese es el riesgo que se corre, pero en realidad tiene que haber inversión tecnológica para identificar esos cambios epidemiológicos, zoonóticos que pueden pasar antes de que sucedan. La pandemia se podría haber evitado si se hubieran seguido los protocolos adecuados, que no estaban desarrollados en ese momento. Ahora se ha hecho un nuevo protocolo, el que había en el 2020 era del 2005, pero obviamente para eso tenemos que tener diagnósticos. Y el diagnóstico tiene que estar en dotar con tecnología para poder captar los nuevos patógenos cuando surgen. Si no, sin duda, no va a ser una tarea de bajo costo. Tenemos que pensar en invertir. Se estima que puede haber 21 millones de combinaciones posibles de un virus de un organismo contra un virus de otro organismo en la fauna, y que son los virus zoonóticos los que van a ser partes de este intercambio interespecie. Y son sin duda, de acuerdo a este estudio, siempre los mamíferos los que van a llevar la delantera. Y se pronostican que nuevos organismos que pueden dar lugar a una pandemia van a ser de mamíferos en África, y que los murciélagos, que tienen una capacidad de volar 150 kilómetros, van a ser también un intermediario muy importante para transmitir el nuevo organismo. Y ese nuevo organismo es el que puede dar lugar a la enfermedad X, que es con lo que se conoce ahora una enfermedad que aún no se conoce. Bueno, este modelo predice que si el calentamiento global se mantiene dentro de los objetivos del Acuerdo de París, que es por debajo de los 2 grados, este cambio de hábito puede generar 300.000 instancias, o sea, mucho menos que los 21 millones, pero que el otro era hasta 4 grados. Pero esto podría generar 15.000 eventos de transmisión interespecies de patógenos virales. O sea, lo que pasó con la Mpox, la viruela simia, que ahora se llama Mpox porque decirle viruela del mono es peyorativo. Fíjense que no es de monos, es de mamíferos. Y pasó a seres humanos. En realidad el primero fue en el año 70 un niño, y es endémica en Congo, ¿no es cierto? Y llegó a Europa y ahí se hizo famosa, pero en realidad yo creo que el error fue de la OMS de decir, bueno, vamos a prevenir lo que sucede vacunando a la población de riesgo, que son los hombres homosexuales, bla, bla, bla. No, lo que hay que hacer es vacunar al África para que se extinga la población, pero bueno, eso es un costo en inversión en salud. Bueno, los murciélagos, como ya les dije, son los que van a sugerir. Bueno, la prevención de nuevas pandemias. ¿Va a haber una nueva pandemia? Sí. Sucede desde que el hombre dejó de vivir una vida nómade a vivir en comunidades rurales, agrícolas, hace 10.000 años. Suceden cada 100 años y duran 2 o 3. La anterior fue la gripe española, la nueva fue el COVID, la pandemia del COVID. A lo mejor nosotros no vamos a estar aquí, a lo mejor sucede en 100 años más, o a lo mejor sucede antes. Pero va a depender de nosotros,
dejar sembrados los protocolos como para que pueda identificarse que sea un brote epidémico y que no llegue a pandemia. O sea, la vigilancia epidemiológica continuada, detallada y eficaz de los virus zoonóticos emergentes por el crustáceo interespecie. Es indispensable la cooperación internacional. En el mundo nos salvamos todos juntos. Y esto de los nacionalismos, donde, bueno, me protejo yo porque soy el país del norte que tengo dinero y, bueno, vos arreglate, como pasó con las vacunas en la pandemia, no debe pasar, ¿no es cierto? El desarrollo de políticas adecuadas que permiten la vigilancia epidemiológica, como les decían, la prevención de la zoonosis, la asignación de fondos y tecnología necesaria a los países emergentes. El CONICET es indispensable. Si no hay ciencia, no podemos hacer esto. Es decir, que yo creo que es indispensable apoyar en fondos de tecnología. Y por último, enfermedades virales zoonóticas endémicas en países emergentes que causan, por ejemplo, fiebre amarilla, malaria, dengue, ébola, etcétera, deberán ser contempladas como con suma urgencia, mediante el diagnóstico y la prevención con vacunas adecuadas. Si apostamos a prevenir las pandemias futuras, debemos revertir la inequidad del siglo XXI, que fue lo que sucedió. O sea, cada uno luchó por su familia, pero en realidad el mundo somos parte de un mundo y somos una especie. Es decir, somos parte de los 10.000 mamíferos. Bueno, con esto vamos a las enfermedades emergentes y reemergentes. Enfermedades emergentes son enfermedades infecciosas de reciente aparición o que han existido, pero que rápidamente aumentan su incidencia o su rango geográfico. La mayoría son de patógenos zoonóticos, o sea, de animales. Las enfermedades en general son transmitidas por un vector, como es el caso del dengue, a través del mosquito, y los factores que contribuyen incluyen el crecimiento poblacional, ejemplo, el dengue. El mosquito vive con temperaturas altas, pero también en zonas urbanas. Por lo tanto, reunimos las características adecuadas. También tiene que ver los factores que incluyen a la calidad y cantidad de servicios de salud. Como vemos, no hay mucho que se haya hecho para prevenir el incremento del dengue en este año. Y bueno, esto es una consecuencia por la calidad y la cantidad de los servicios de salud. La población que envejece, viajeros internacionales. En Francia, en septiembre del 2023, tuvieron que fumigar barrios específicos de París. ¿Por qué? Porque había casos de dengue, que obviamente traído por viajeros internacionales. Y entonces ellos lo vieron como un problema potencial y fumigaron. En el Reino Unido ya estamos preparados que en 10 años va a haber casos de dengue comunitario, por el aumento del calor, por el cambio climático y porque obviamente de ser extranjero se va a terminar en siendo comunitario. La resistencia antibiótica. La resistencia antibiótica es un problema inmenso, del cual no vamos a hablar ahora, pero es una cosa importante para el futuro, y la resistencia a los antivirales, HIV, que ahora es en Europa, cepas que son resistentes a los antivirales. Exacto. Bueno, y dentro de estas enfermedades hay una que es el anthrax, que el bioterrorismo. Eso siempre es un miedo que está en el centro de todo, ¿no es cierto? Bueno, el ejemplo de enfermedad emergente, puse el dengue porque es la situación en la que estamos atravesando. 17 veces más casos se registraron que en el periodo del 2023. Saben ustedes del mosquito Aedes aegypti, que tiene esa característica que parece una cebra. La parte de la superficie externa de arriba, y es importante que también transmite fiebre amarilla, Zika, chikungunya y alguna otra enfermedad más. En chikungunya y Zika, muchos casos en Brasil. Y les voy a comentar sobre Zika porque es algo que debemos estar muy atentos, produce malformaciones congénitas. Bueno, en el mundo, la mitad de la población mundial vive en zonas de dengue. 4.000 millones de personas están expuestas al dengue. La incidencia ha aumentado en el mundo. Cada año hay
40.000 muertes por año por dengue, y en lo que va de este año hay 2 millones de casos y 500 millones de fallecidos en el mundo, de los cuales casi 200 son de Argentina. 573 casos por 100.000 habitantes, según información del día 14 de abril. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantos casos de dengue? Por, obviamente, el cambio climático, la deforestación, más precipitaciones, ¿no es cierto? Tuvimos el fenómeno del Niño. El aumentar las temperaturas medias y la humedad son las condiciones ideales para que el mosquito críe y se multiplique. El virus chikungunya se da en casi todos los continentes y puede causar discapacidades crónicas también, lo que tiene que ver con la salud, porque obviamente esto es un gran costo de salud, más allá del costo individual para el paciente, para el niño que tiene o la persona que tiene que nace con Zika, malformaciones, y su familia, pero es el costo en salud, ¿no es cierto? Entonces, por eso, lo que decía Margarita, es mejor prevenir, invertir en prevención, que invertir en curar, porque además es mucho más caro. Y aumentó el número de casos en América Latina de 50.000 en el 2022 a 135.000 para 2024. Y bueno, ya les dije que también el Zika se puede transmitir por relaciones sexuales y hay lo que se llama transmisión vertical. Una mamá embarazada puede pasarle a través de la placenta el virus al bebé. Bueno, los síntomas los conocen, está en todos los medios, pero sobre todo el dolor retroocular, el dolor de cabeza. Le dicen la enfermedad rompehuesos, porque es un dolor, un cansancio, también puede ser asintomático. Y yo creo que en parte muchos de los casos de dengue, que ha habido muchas más muertes en Argentina que en Brasil. Y bueno, ¿por qué? Porque yo creo que teníamos las defensas bajas el año pasado y antes, y todavía. Entonces, muchos casos asintomáticos, en realidad, cuando se contagiaron, era el segundo dengue. Y no sabían que habían tenido otro, porque a lo mejor tuvieron un poquito de fiebre y nada más. Entonces, es importante eso, que las personas que ya han tenido dengue pueden tener un dengue más grave. Por eso, entre los grupos que yo creo que hay que vacunar, son los que tuvieron ya dengue. Los 3 serotipos que circulan en el país son sobre todo el dengue tipo 2, seguido del dengue tipo 1, y también hay un poco de dengue tipo 3. No se ve casi el virus tipo 4, que está más en la zona del sureste asiático. Y esto es la distribución del dengue en el mundo. Fíjense, dentro de las zonas con peligro de dengue está Francia, está Italia, Australia, Estados Unidos, etc. Y todos nosotros estamos en la zona más roja. No así el Uruguay. Y esto es de la Organización Mundial de la Salud. Tuve el agrado de ser invitada la semana pasada al Congreso de la Sociedad Holandesa de Patología, que por supuesto, como tienen una reina argentina, los argentinos les caemos muy simpáticos. Entonces, como el tema que yo tenía que hablar era de infecciones perinatales, o sea, infecciones en el bebé recién nacido, en la mamá embarazada, transmitidas al bebé, puse dengue, porque venía acá y dije, voy a ver qué pasa con esto. No sabían, ninguno de la Sociedad Holandesa de Patología, que había dengue en Sudamérica. No sabían que había una epidemia. Entonces, les digo, bueno, es importante, porque ustedes pueden tener muchos turistas que van a Brasil, a Argentina, a Perú, etcétera, y que pueden venir con dengue, que bueno, no saben qué pasa. Así que bueno, les di la primicia. Bueno, entonces este es un estudio de Brasil, de 24 pacientes con dengue, mujeres embarazadas que tuvieron dengue, que el dengue fue confirmado, y el 92% de los casos, la placenta tenía dengue. Habían perdido el embarazo. Y la placenta, encontraban el dengue tanto en el componente, por la placenta es un órgano que es parte de la mamá, parte del bebé. Y estaba en los dos componentes. Es decir, que el bebé había sido infectado con dengue, lo que decimos transmisión vertical, ¿no es cierto? Ojo, porque la mujer embarazada no debe vacunarse de dengue. ¿Por qué? Porque es un virus atenuado, la vacuna de Takeda. Entonces, entre las contraindicaciones está el hecho de estar embarazado. Y a su vez, son de riesgo, porque además pueden perder el embarazo más fácilmente, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo combatir el dengue? Y esto es algo que tenemos que hacer todos. Nosotros, en tu casa, en el patio, y las autoridades
en los lugares públicos, ¿no es cierto?, en las plazas, en los parques, en los lugares que, bueno, están al costado de un río o de basurales, etcétera. Eliminar todos los recipientes en desuso, los hogares que pueden acumular agua, limpiar los bebederos de animales, los desagües, reemplazar el agua de las macetas, dar las vueltas, ponerlos boca abajo las tapitas vacías. Destapar los desagües de lluvia, verter agua caliente a través de las rejillas, ¿para qué? Para que se despeguen los huevos que puede haber pegados contaminados, positivos con dengue. Es un rol del Estado, pero es una responsabilidad individual. Pero para eso tiene que haber campañas desde el Estado, que yo escucho mucho la radio argentina, miro mucho la televisión, no las he visto. Fumigación. No, sí, yo lo he visto, sí, lo veo. Sí. Sí, y eso va a ser el problema dentro de 9 meses, o 8 meses, o 7 meses, cuando vuelva el calor. ¿Fumigar cuándo? Como París, que fumigó en barrios donde había casos con dengue que eran extranjeros. O sea, casos que habían ido de vacaciones y habían vuelto con dengue. Y vieron varios. Porque hay muchas poblaciones en Europa de, por ejemplo, gente de la India, gente de Bangladesh, gente de Pakistán, y tienden a agruparse todos juntos y vivir cerca, ¿no es cierto?, en las comunidades. Entonces, obviamente, así encontraron los casos de dengue y fumigaron. Pero le avisaron a la población, de tal hora a tal hora vamos a fumigar. Es tóxico, no salga de su casa. Entonces fumigaron. Y está bien, o sea, no es general y es con precaución y en zonas donde hay dengue. Pero para eso hay que saber dónde hay dengue, tiene que haber un registro. Obviamente la vacuna Takeda, de este laboratorio japonés, que es la Qdenga, que fue aprobada, que es un virus atenuado del serotipo 2, pero que tiene genes de los 4 tipos de dengue. Y por eso protege contra cualquiera de estos serotipos. En realidad, el estudio se hizo más para gente de Latinoamérica, entonces había más casos de serotipo 1 y 2 que de 3 y 4, pero en realidad da eficacia para todos. Y acá el 4, que se conoce menos porque había menos casos, no hay. Bueno, está en la fase 4, más de 28.000 participantes, tenían de 4 años a 60, por eso dicen, no me puedo vacunar. Algunos he escuchado la información errónea que dicen, no se puede vacunar, no me puedo vacunar porque tiene más de 60. No, se probó de 4 a 60, pero no quiere decir que más de 60 esté contraindicado. Previno el 90% de los casos de dengue hospitalizados, que es el dengue grave, y el 80% de los casos de dengue sintomático en la población general. El costo no es barato. Yo me fijé en el Reino Unido cuánto salía. Acá sale más barato. Allá 256 libras por 2 dosis. O sea, había un descuento. Sí, acá es más barato, por eso. Acá 256 libras son $300. Se sumaría Dengvaxia, que es de virus atenuada, aprobado en el 2017, pero es para aquellos que tuvieron ya dengue. Y el costo es de casi $100. ¿Qué pasa con Qdenga? ¿Cuánto dura la eficacia? Bueno, porque a mí me dicen, por ejemplo, he escuchado que el presidente dijo, no hay que vacunar porque en realidad ya se termina el dengue en unas 2 semanas cuando viene el frío. O no me vacuno ahora porque ya está, ya viene el frío. No. La vacuna, los 28.000 personas, los que lo siguieron 4 años, que fue cuando terminó la fase 3, tenían todavía una eficacia alta. Y ya van por el 5.º año de seguimiento y continúa teniendo una eficacia alta, que por supuesto ya no es del 80%, es del 65%. ¿Pero qué quiere decir? Que no es como la vacuna del COVID, que había que darla cada 8 meses si una persona era inmunodeprimida. Entonces, mi recomendación, otra cosa importante, con la vacuna del COVID, la inmunidad, decían, a las 2 semanas de la primera dosis ya había inmunidad. Era verdad, ahora no. Es después de la segunda dosis, que son 3 meses después de la primera. O sea que, si ustedes están vacunándose ahora, con la segunda dosis en 3 meses, van a tener la vacunación, la eficacia, después de 3 meses. Por lo tanto, van a estar preparados para cuando venga el calor. Contraindicaciones.
no es para todos. La vacuna, opuesto a lo que pasaba con la vacuna para el COVID, que decía, los inmunodeficientes son los primeros en vacunarse, no. O las embarazadas tienen que vacunarse, no. Acá personas embarazadas no pueden vacunarse porque es hacer un virus una vacuna con un virus atenuado puede producir una viremia transitoria alrededor de 2 semanas después de la dosis. Entonces, si la persona es un inmunodeficiente, puede en realidad hacer la enfermedad. Como pasaba con el polio, cuando a algunas personas se le produjo polio precisamente por la vacuna de virus atenuado. ¿A quiénes vacunar? Bueno, el 48% de las personas que murieron en Argentina con dengue tenían riesgo o tenía hipertensión, obesidad, diabetes. Entonces, esos son las personas que hay que vacunar. Y además, yo le agrego los que tuvieron dengue. Porque el segundo dengue puede ser un dengue hemorrágico o no, pero vos no sabés cómo te va a agarrar. Vacunar ahora, vacunar en el verano, bueno, ya les dije, salud pública o privada. Yo creo que es salud pública. O sea, si una persona tiene obra social y las obras sociales lo cubren, fantástico. Pero si usted es pobre, no tiene recursos, vive en un barrio popular, son los que más están afectados. Y eso es una inversión en salud. Eso no es desperdiciar, eso es inversión en salud. ¿Vacunar ahora a todos? No. Si viven en la Patagonia, no. Si viven en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es la peor para dengue. El centro está peor que el noreste. Provincias como Corrientes, etcétera, empezaron a vacunar. Es decir que sí, tiene que ser público y, bueno, obviamente no para todos. Ante la sospecha de dengue, obviamente, ¿qué hacer para... ya sabemos esto, ¿no es cierto? Pero beber abundante agua, no automedicarse, etcétera, utilizar espirales, bueno. El mosquito es un mosquito originario del África, como ya les dije, transmite otros virus. Se distingue por estas líneas negras y blancas en sus patas. Todos los mosquitos que hay ahora no son todos de la Aedes, ¿no es cierto? Eso ya lo saben. Pero la que pica es la hembra. Somos las más malas. ¿Por qué? Porque necesita la sangre para producir los huevos. Y a los 7 días produce huevos infectados, los que eliminan superficies húmedas. ¿Cuántos huevos? 100. Puede producir 100 de una vez. Y el promedio de vida, luego de picar, es alrededor de 2 semanas. Y puede producir unos 300 huevos. Lo que es importante es que puede volar 200 metros, pero además le gusta estar en espacios cerrados. Entonces, si ustedes entran en un departamento o una habitación que está cerrada, bueno, no dejen de pensar que no hay un mosquito ahí porque les encantan los espacios cerrados. Lo importante es que debemos actuar ahora. Porque eso de que, ya se va el dengue porque viene el frío, el mosquito queda pegadito como si fuera una goma a las superficies húmedas donde no hay suficiente cantidad de agua como para que nazca, la temperatura que le gusta o se siente mejor es de 25 a 30 grados, la temperatura bajó, está un poco seco, pero ahí quedó, 8 meses, 9 meses. Bajo el hielo, 15 años. Y sobrevive. Entonces se deshiela o vuelven las lluvias, se cubre la superficie, hay calor. Por eso es lo importante de descacharrar ahora, de prepararnos ahora para prevenir estos mosquitos que van a nacer en el mes de septiembre a lo mejor. O si vamos al norte es más corto todavía el invierno, ¿no es cierto? Bueno, las larvas van a emerger cuando el agua los vuelva a cubrir. ¿Y qué repelentes se recomiendan? Los que tienen esto DEET, que se llama N,N-dietilmetalotuamida, nivel 4, que da una protección de 6 a 9 meses. Hice una búsqueda para ver qué repelentes comprar para venir a Argentina. Y compré, si necesitas... El 30% es el que más da, es el verde. Bueno, el 50. El 50 compré yo. ¿Lo trajiste de afuera? Porque acá no se consigue. Sí, si querés te doy. Traje 6. Traje 6, sí. Y le encanta vender, le encanta picar al amanecer y al anochecer. Y sobre todo le gusta estar en casa con gente, en edificios, en negocios. Por eso es sociable, es como nosotros. Por eso es la combinación del cambio climático
con los barrios, ¿no es cierto?, con la urbanización. ¿Escucharon hablar de la bacteria Wolbachia? Eso lo traje yo la primera vez, después lo escuché que el doctor Sin también habla mucho de eso, debe haber visto en mi Instagram. Porque yo dije, ¿qué se está haciendo? Porque no hay curación, no hay tratamiento, ¿no es cierto?, para el dengue. Pero ¿qué podemos hacer? Esta bacteria está presente en el 60% de los insectos, pero no en el Aedes. Y lo utilizaron en Colombia, en Brasil, en Tailandia, en Australia, pero no acá, como método para frenar la expansión del mosquito. Y esto hacen en laboratorios con dinero, en Brasil fue de la Fundación Bill y Melinda Gates, más un programa mundial de mosquitos, en donde lo que hacen es, en laboratorios infectan a los Aedes con Wolbachia, esto lo transmite también a la descendencia, le dicen huelvitos, lo que vieron es que disminuyó significativamente no solo el dengue, pero también el chikungunya y el Zika. El 69% de la reducción del dengue, 56% de chikungunya y 37% de Zika virus. Esto en este estudio de Brasil. Y es de bajo costo. No afecta al medio ambiente y no afecta a los seres humanos. ¿Por qué no empezamos a probar con esto? Digo yo, ¿no? Como les decía, el Zika virus, que también es transmitido por el Aedes, puede producir infección también al bebé. Produce característicamente microcefalia. Bueno, esto es para los patólogos que hoy les mostraba a la mañana en el Hospital de Niños de La Plata, cómo se infecta la placenta. Produce una infección no específica de la placenta, pero bueno, el virus se encuentra allí. Y lo que produce en los bebés es típicamente una microcefalia, o sea, el cerebro, la cabecita es más chiquitita, estos pliegues redundantes en el cuero cabelludo, unas anomalías en el cráneo, en la radiología, y produce estas contracturas que parecen en realidad una displasia esquelética, pero no lo es estas contracturas musculares por la infección y obviamente afecta el neurodesarrollo, tiene también dislocación de la rodilla y obviamente contracturas de muñecas y de pies. En realidad, no sé si hay algún médico acá, conozco algunos, el TORCH, que obviamente es toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y herpes, pero dicen si ahora en realidad que hay un aumento de los casos de sífilis congénita en Europa es impresionante, y un aumento de los casos de Zika virus, bueno, en la zona de Brasil sobre todo, si no podría ser también como agregarse a la lista de TORCH, y que sea TORCH con S y Z al final. Bueno, ¿qué pasó durante esto quedó del COVID? Otro problema que tenemos ahora con infecciones emergentes es el sarampión. Es increíble el aumento de los casos de sarampión. En parte es porque nosotros no se vacunaron tanto a los niños porque había pandemia, porque había aislamiento, porque la gente no había médico, porque estábamos las enfermeras, los médicos todos destinados al COVID. Y bueno, se perdió la vista de la vacunación obligatoria y hay en este momento 24 millones de niños en el mundo que no recibieron esta vacuna. Está en aumento en 40 de los 53 países de la Unión Europea y incluso nos están ofreciendo a los adultos vacunarnos, a todos los que nacimos antes de la vacuna, entre ellos, sí, vacunarnos para el sarampión. Y estos son el mapa del sarampión, como pueden ver, está en distintos colores en todo el mundo. 24 millones y 15 millones de niños no se vacunaron. Sí. El COVID prolongado, ya para terminar, afectó inicialmente a 30% de los adultos y a 10% de los niños que habían tenido COVID. El COVID podría haber sido grave o podría haber sido leve. Afecta a cualquier órgano o sistema, sobre todo respiratorio, cardiovascular, neurológicos. ¿Qué neurológico? Dolor. Cansancio, dolor muscular, cansancio, mucho cansancio, trastornos de pérdida del olfato, hay personas que nunca lo pudieron recuperar, trastornos musculoesqueléticos, fatiga, disnea, no poder concentrarse, no poder tener insomnio, no poder dormir, estrés postraumático, dolor de cabeza,
mucha jaqueca. Y como ven, el COVID, yo siempre desde el principio decía, va a quedar en la historia como el virus que afectó, que produjo una enfermedad, COVID-19, el SARS-CoV-2, COVID-19, a partir de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, ACE2, que además lo que produjo fue un deterioro inmunológico. Entonces, en donde había receptores en todos los órganos, inclusive la placenta, se podían enfermar. Los pulmones, el corazón, el cerebro, el vaso, el hígado, vasos sanguíneos, etc. Y bueno, cualquiera puede tener síntomas. Entonces, lo importante es que tiene que haber centros dedicados a la investigación y a la atención de pacientes con COVID prolongado, porque a lo mejor son síntomas no específicos que no se les puede encontrar una razón. Una colega mío, muy querido de Estados Unidos, él de repente comenzó con un deterioro cognitivo importante, hizo una demencia, tuvieron que poner un geriátrico, murió hace poco, sobrevivió un año con esto. Yo hablo con la señora y le digo, ¿tuvo COVID? Sí. ¿Y cuándo comenzó esto? ¿Después del COVID? Sí, me dijo. Bueno, yo no dudo que ese deterioro cognitivo, sobre todo tendría una base porque debería haber tenido 68 años, pero se agudizó muchísimo. Y eso es lo que tenemos que tener la atención y sobre todo hay que investigar. Bueno, como les dije, fatiga, encefalomielitis miálgica, es un síndrome de fatiga crónica, como le dicen. Disnea. Bueno, en el corazón puede haber habido miocarditis y puede quedar de secuela una cardiomiopatía dilatada, puede haber quedado una miocarditis crónica, es decir, que cada síntoma es diferente en el sistema nervioso central, obviamente relacionado también con el deterioro cognitivo. Y lo importante es, como les decía, inversión en clínicas de COVID prolongada. En el Reino Unido existen, en muchas partes de acá, no sé si existen, creo que no. No. Obviamente tiene que haber servicios de rehabilitación, porque eso es un tratamiento multidisciplinario. Obviamente inversión en salud mental, ¿no es cierto? Hay una gran depresión en estos pacientes en muchos casos. Inversión en métodos de diagnósticos e investigación de nuevos tratamientos. Incremento en la población que recibe beneficios sociales. Hubo personas que no pudieron volver a trabajar. Y obviamente 1 de cada 10 personas con COVID prolongado habría dejado de trabajar. Y el reentrenamiento de los trabajadores afectados. Bueno, obviamente también le puede pasar a los niños. Y los niños son la generación del futuro. Y esos niños que no pueden concentrarse, que no pueden escolarizarse, que no van a poder ir a la universidad, obviamente es importantísimo invertir en los niños también. Debemos aprender de los errores estratégicos en el manejo de la pandemia. De los errores, falta de transparencia, muchos países, desde China a Estados Unidos, falta de liderazgo, cada uno hizo lo que pudo y lo que quiso. Falta de uniformidad en la estrategia. Yo siempre digo el ejemplo de Estados Unidos. Los antivacunas más republicanos, más muertes. Los estados democráticos más pro vacunas, menos muertes. Pero no había una uniformidad en la estrategia. Comunicación ineficaz, políticas, seguros de salud, organizaciones internacionales, etcétera, que no invirtieron de manera adecuada. ¿Y qué aprendí más? Que los países y los bloques regionales deben asumir un rol más importante en salud, que la solidaridad global es la única manera de ganarle a esta y otras pandemias, que la Organización Mundial de la Salud debe reorientar su curso e incrementar su presupuesto, y que debemos fortalecer el sistema de salud. Debemos analizar, auditar y evaluar su respuesta y su resiliencia. Obviamente el aprendizaje también en la responsabilidad, importantísimo para dar confianza y para tomar decisiones apropiadas. El uso de robótica y de la inteligencia artificial en las pandemias para la limpieza, la descontaminación, ser de primera línea, etcétera, eso también creo que fue un aprendizaje. Y esto es mi resumen final. Los gobiernos deben invertir en salud, deben invertir en recursos humanos,
en nuevas tecnologías aplicadas a la salud, en vigilancia epidemiológica. Obviamente la pandemia demostró muchas desigualdades en la provisión de salud, en el acceso digital, en la seguridad social, pero también mostró lo que necesitamos fortalecer para tener un mundo mejor. La importancia de un sistema de salud, la educación. Yo siempre digo con respecto a la educación, y esto no es sobre educación, no tengo experiencia como educadora más que en el posgrado, pero yo digo, si hubiera una sola cosa que debemos cambiar y mejorar para salvar al mundo es la educación. Porque si brindamos educación, la gente toma mejores decisiones, la gente sabe cuidarse, la gente puede trabajar, la gente deja de ser pobre. La protección social y obviamente el medio ambiente. Bueno, no sé si han podido ver el libro, pero este libro que escribí en colaboración, entre otros, con mi hermana que está acá, las regalías son donadas a la sala de pediatría Dr. Ramón Cohen, nuestro padre, del Hospital Municipal de Trenquelauquen. Y bueno, esta es la ciudad de Sheffield. No sé si hay preguntas. ¿Cómo estamos por las preguntas? ¿Cómo estamos? Estamos en horario. Perdón. No, por favor. Bueno, la verdad que Margarita me había pedido que de alguna manera sintetice lo que ha dicho la doctora Marta Cohen. Muchísimas gracias por estar aquí. Pero la verdad que ha sido de una dimensión importantísima. Yo lo dividiría en dos, si me permitís, Marta. Uno, todo lo que nos enseñó y nos reflejó de la importancia de, bueno, la OPS aquí habla de una salud que está relacionada justamente con la zoonosis, lo que ella habla, dejar de separar la salud de los animales, la salud de los humanos, el ambiente y pensar que vivimos en una comunidad que se relaciona y que la pandemia nos vino a explicar y obviamente que el dengue lo ratifica y muchas otras enfermedades que ella aquí relató. Y cómo acciones planificadas, estratégicas, son fundamentales para abarcar estas problemáticas. Claramente en nuestro país no se ha trabajado sobre el dengue, sobre el COVID prolongado, pero sí hay una clara demanda del producto de salud mental respecto a lo que nos ha dejado la pandemia, tanto en niños, niñas, como también en adultos, y es un poco lo que decía, me parece, la doctora Cohen, la pérdida del trabajo, las problemáticas que han quedado y que no ha encontrado en los sistemas de salud un acompañamiento. Entonces, me parece que nos deja mucho para reflexionar cómo relacionamos el ambiente con las enfermedades. Yo recordaba que por ahí el 2006 a mí me tocó ser secretaria de salud de una ciudad y fui a Miguel Lifchik, que era ingeniero, y le dije, quiero hablar en el gabinete de dengue. Y me dijo, ¿qué cosa? Porque cuando uno tiene un buen equipo epidemiológico, sabe lo que va a venir antes y puede prevenir y hacer acciones. Hicimos las primeras bovitrampas y generamos todo un proceso que nos permitió prepararnos para cuando el dengue ya no empezó a ser autóctono y existe. Bueno, eso, tener buenos equipos, buenos recursos humanos, investigación. Lo otro que me permite tomar la doctora Cohen en esta Argentina que tenemos es algunas reflexiones, que es el rol del Estado, la importancia de políticas públicas, que no es individualmente cómo estas enfermedades se resuelven, sino con buenos sistemas de salud, buena planificación, buenos equipos de trabajo, mucha educación, investigación, ciencia. La verdad que nos viene a poner en escena cosas que estamos discutiendo en un momento muy complejo, pero nos hace reflexionar sobre que las acciones y el rol del Estado y de las políticas públicas son fundamentales. A mí me hubiera gustado que nos contara también un poco cómo es el sistema de salud donde ella trabaja, porque tiene mucho más que ver con los problemas que seguramente sabemos tiene, pero tiene mucho más que ver con lo que deberíamos discutir en los sistemas de atención que lo que tenemos aquí y las dificultades que tenemos. Aquí rápido llegamos a un especialista que nos divide en 4 pedazos y nos define yo digo que podemos ir a tratarnos el riñón, el hígado, los intestinos y no
la lógica que ustedes tienen, que es pensar que somos personas en un ambiente psicosocial, que tenemos complejidades y que hay que mirar integralmente el sistema y actuar. Así que muy agradecida con Margarita, que me planteó esta posibilidad de convocatoria. Gracias, Marta. No, yo tomé nota, vamos a tomar. Quiero decirte que como presidenta de la Comisión de Salud sacamos particularmente una nueva ley de resistencia microbiana, que creo que por el DNU también se modificó, pero de cómo trabajar con recetas mucho más serio, la prescripción de antibióticos y todo lo que nos está pasando. Así que nada, creo que todos tomando nota, agradeciendo esta inmensa oportunidad de una persona que en el mundo es referente y que está aquí con esta humildad que te caracteriza, porque todos los que venimos de Argentina, de Trenquelauquen, sabemos que lo hacemos a corazón, a pulmón, remando, pero que tenemos gente de excelente calidad aquí y en el mundo que nos representa y que obviamente es necesario seguir profundizando la ciencia, la investigación, los sistemas de salud, la participación comunitaria para trabajar en la prevención y obviamente que esta charla nos hace reflexionar sobre todo lo que tenemos que profundizar y hacer. Un lujo. Gracias. Gracias, Margarita, también. Y gracias a todos ustedes por estar acá.